Ser chismoso siempre ha sido mal visto, pero en la Edad Media, los castigos por este acto eran brutales y humillantes. Uno de los métodos más impactantes era la brida de la chismosa, un bozal de hierro diseñado para silenciar a los infractores. Este aparato, con púas o placas metálicas que se colocaban dentro de la boca, obligaba a quien lo usaba a mantenerla cerrada. Además, solía estar decorado con campanas u otros adornos llamativos para atraer la atención, convirtiendo el castigo en un espectáculo público. Los castigados eran paseados por las calles, expuestos a la burla y el desprecio de la comunidad. En algunos casos, se añadían carteles con frases humillantes o se les forzaba a confesar sus faltas en público, incrementando su vergüenza. Estos castigos reflejaban el valor extremo que la sociedad medieval daba al control social y la reputación. En la Edad Media, la cirugía no era tarea de médicos, sino de barberos. Estos profesionales, además de cortar cabello y afeitar, realizaban amputaciones, drenaban abscesos y extraían dientes. Reconocibles por los postes blanco y rojo que simbolizaban su doble oficio, los barberos cirujanos usaban herramientas rudimentarias como sierras y cuchillas. Sin anestesia ni conocimientos avanzados, las intervenciones eran brutales y la supervivencia dependía más de la suerte que de la habilidad. Aunque macabros, desempeñaron un rol crucial en una época donde la medicina académica estaba reservada para la nobleza. Con el tiempo, la cirugía se profesionalizó, separándose del oficio de la barbería y marcando el inicio de una medicina más especializada. Sin embargo, los barberos cirujanos dejaron huella en la historia, simbolizando una medicina práctica y cruda en un tiempo donde brutalidad y curación iban de la mano. Crearon los cheques financieros modernos, pasaron de mendigos a ricos y muy posiblemente hayan sido los primeros europeos en llegar a América. Los caballeros templarios, fundados en 1119, no solo protegían peregrinos en Tierra Santa, también revolucionaron la economía medieval con un sistema de cartas de crédito que permitía mover dinero sin cargar efectivo, evitando robos y allanando el camino para los sistemas bancarios actuales. Aunque hicieron votos de pobreza, su ingenio financiero y las donaciones de tierras y riquezas los convirtieron en la orden más poderosa de Europa. Pero su éxito les trajo enemigos. En 1307, Felipe IV de Francia los acusó de herejía, confiscó sus bienes y llevó a muchos a la hoguera. Sin embargo, una leyenda persiste. Una flota templaria escapó del puerto de La Rochelle con tesoros y documentos secretos, navegando hacia América mucho antes de Colón. Se han encontrado cruces similares a las templarias en América, avivando el misterio sobre su posible llegada. Su historia, entre mito y realidad, sigue fascinando al mundo. Se vistió de hombre y vengó a su familia. Esta bella dama vivía en paz en una aldea sajona junto a su esposo e hijos. Todo cambió cuando un brutal ataque vikingo arrasó el lugar, dejándola sola y sumida en el dolor. Con el corazón roto, juró que no descansaría hasta vengar a los suyos. Adoptó el nombre de Edric, se disfrazó de hombre y se unió al ejército del rey Alfredo el Grande, ocultando su verdadera identidad. Su habilidad con la espada y su implacable determinación la hicieron destacar rápidamente. Peleó sin descanso en múltiples enfrentamientos contra los invasores, ganándose el respeto de sus compañeros soldados. Finalmente, el destino la llevó a un duelo directo con el líder vikingo responsable de la masacre de su aldea. En un combate feroz lo derrotó haciendo justicia por su familia. Solo después de su victoria reveló quién era en realidad, dejando a todos asombrados. Su valentía y sacrificio convirtieron su historia en una leyenda, recordada por generaciones como la viuda que desafió todo por honor y justicia. Si no eras virgen, eras castigada. En la Edad Media era vital llegar virgen al matrimonio. Para comprobarlo, se realizaban pruebas de pureza. Sin embargo, no todas las mujeres nacían con el himen intacto. El trabajo físico intenso y la vida casi silvestre provocaban en muchas mujeres lesiones en esa área. Por ello, tuvieron que recurrir a técnicas poco convencionales para simular la evidencia. Uno de los métodos más extremos era el uso de sanguijuelas, que se colocaban en el interior para provocar un leve sangrado durante el acto. Esto generaba lesiones graves y en algunos casos incluso la muerte. Era eso
o enfrentar la deshonra de por vida. Otras mujeres optaban por métodos más ingeniosos. Llenaban un intestino de paloma con sangre y lo introducían en su cuerpo. Durante el momento crucial, el intestino se rompía, dando la impresión de que acababan de perder la virginidad. Afortunadamente, hoy en día las cosas han cambiado y estas prácticas han quedado en el pasado. La cabeza de esta monja estaba en una pica en el puente de Londres, un destino insólito para una mujer que alguna vez fue venerada como santa. Elizabeth Barton, una campesina del siglo XVI, alcanzó fama tras comenzar a experimentar visiones a los 19 años, asegurando predecir eventos y muertes con precisión divina. Su popularidad creció rápidamente, convirtiéndose en un símbolo poderoso para la Iglesia Católica. Todo cambió cuando Elizabeth afirmó haber visto al rey Enrique VII, condenado al infierno si se divorciaba de su esposa. Estas palabras desataron la furia del monarca, famoso por sus numerosos matrimonios. Enrique no tardó en reaccionar, acusándola de inmoralidad y locura, alegando que mantenía relaciones ilícitas con sacerdotes. Tras ser brutalmente castigada, Elizabeth fue obligada a confesar que sus visiones eran fraudulentas. Lo que pasó después, ya te lo conté. ¿Imaginas vivir en una época donde ser mujer te hacía sospechosa? En la Edad Media, bastaba con saber sobre plantas, curar con hierbas o simplemente pensar diferente para ser acusada de brujería. La Iglesia, que predicaba con pasión, se volvió una fuerza que, en nombre de la fe, cometió grandes injusticias. Así comenzó una persecución que llenó Europa de hogueras. Con el Malleus Maleficarum en 1487, manual que enseñaba a identificar y juzgar brujas, miles de mujeres inocentes fueron condenadas no por magia, sino por desafiar un mundo que las quería sumisas. El verdadero mal no fue la brujería, sino la represión y el miedo, que acabó con tantas mujeres que, en lugar de apagarse, dejaron una luz que sigue brillando. Este hombre fue ordenado judicialmente a vivir como una mujer. Pero eso no es todo. Su vida parece sacada de un guión de Hollywood. Charles de Beaumont, conocido como el Caballero de Eón, fue diplomático, espía del servicio secreto de Luis XV y maestro del disfraz. Su habilidad camaleónica lo llevó a infiltrarse en la corte rusa vestido de mujer, recolectando información vital para Francia y consolidando su reputación como un espía brillante y enigmático. La controversia sobre su identidad de género alcanzó tal magnitud que en toda Europa se hicieron apuestas para resolver el misterio. ¿Era hombre o mujer? Tras su regreso a Francia, las tensiones políticas y una orden del rey lo obligaron a adoptar de manera permanente la identidad femenina. En este rol, luchó incansablemente por su reconocimiento y su pensión militar, enfrentándose al sistema judicial. Su historia desafió las normas sociales de su época, dejando un legado que sigue fascinando y planteando debates sobre género, identidad y poder hasta el día de hoy. Pocos saben que este rey, que cabalga en medio de una feroz batalla, en realidad no podía ver. Se trata del rey Juan I de Bohemia. En el año 1346, durante la legendaria batalla de Crécy, este monarca ciego decidió enfrentar su destino de una manera que pocos podrían imaginar. Ciego pero no indefenso, Juan I ordenó a sus caballeros más leales que ataran sus caballos al suyo, formando una cadena de coraje y determinación. «A la batalla», clamó el rey, y sus hombres, inspirados por su valentía, se lanzaron al combate. Los tambores resonaban y las flechas silbaban en el aire, pero nada podía detener el espíritu indomable de Juan I. Con su espada en alto, guiado por el instinto y el sonido del conflicto, luchó con una ferocidad que sorprendió a todos en el campo de batalla. A pesar de su ceguera, Juan I de Bohemia no solo participó en la batalla, sino que se convirtió en un faro de esperanza y valor para sus tropas. Su determinación sembró miedo en sus enemigos y un respeto eterno en sus aliados. Aunque cayó en Crécy, su sacrificio dejó una huella imborrable. Solo 10 años y una boda desastrosa. En 1785, Carlota Joaquina de Borbón, una niña que apenas comenzaba a entender el mundo, fue obligada a casarse con don Juan VI de Portugal, un hombre mucho mayor que ella. La ceremonia, diseñada para sellar una alianza política entre España y Portugal, estuvo marcada por la pompa y el esplendor, pero detrás de los lujosos arreglos se ocultaba una tragedia personal.
Carlota, vestida con un imponente traje nupcial que parecía más una armadura que un vestido, caminó hacia el altar con una mirada llena de desafío. Don Juan, de aspecto desgarbado y visiblemente incómodo, esperaba a su joven esposa sin imaginar la tormenta que se avecinaba. Esa noche, lejos de las miradas de la corte, la verdadera Carlota salió a la luz. Su ira, fruto del desprecio y la impotencia, culminó en un acto inesperado. Golpeó a su nuevo esposo, dejando claro que no sería una figura sumisa. Así comenzó una relación llena de odio, conspiraciones y rencores. El experimento más cruel de la historia. A finales del siglo XI, Federico II, nieto del legendario emperador Federico Barbarroja, llevó a cabo un experimento que sacudió los cimientos de la humanidad. Este emperador, famoso por su inteligencia y su dominio de 9 idiomas, tenía una obsesión: descubrir si los seres humanos nacen con un idioma natural. Federico creía que, si un niño crecía sin ninguna influencia lingüística, hablaría hebreo de manera innata. Para probar su teoría, ordenó recluir a 30 bebés recién nacidos en condiciones ideales: cuidados, comida y agua de la mejor calidad. Sin embargo, estableció una regla estricta: las criadas no podían hablarles, hacer gestos, ni mostrarles afecto. El resultado fue devastador. Sin la interacción humana y el cariño, todos los bebés murieron antes de cumplir 3 años. Este experimento dejó una marca indeleble en la historia, recordándonos que el amor y la comunicación son esenciales para la vida. Imagina un mundo donde el agua y el jabón eran considerados enemigos de la salud. Así era la vida en la Edad Media, y hasta la realeza evitaba el baño como si fuera la peste. La estrella de nuestra historia es nada menos que Isabel de Castilla, una reina guerrera con un secreto maloliente. Solo se bañó 2 veces en toda su vida, una al nacer, porque no le quedaba de otra, y otra antes de su boda. ¿Sabías que junio era el mes nupcial por excelencia? La razón: mayo era el mes del baño anual. Sí, oíste bien, anual. De ahí nació la tradición del ramo de novia. No era un símbolo de amor, sino un intento desesperado de disimular el aroma a humanidad. Pero espera, que hay más. Los abanicos no eran solo un accesorio elegante, sino un escudo contra el aliento de dragón y los dientes podridos. Y si creías que el pelo grasiento era cosa de adolescentes, te equivocas. En la Edad Media, cuanto más aceitoso, mejor. Lavarse las partes íntimas supuestamente causaba infertilidad. Las mujeres aguantaban el aroma natural, en nombre de la futura descendencia. Sin dudas, la Edad Media no fue la época más higiénica de la historia. Los 2 hombres de fe que ganaron el reino de los cielos. Baldwin IV, el rey leproso de Jerusalén, vivió una vida marcada por el dolor y la fe. Desde su infancia, la lepra lo debilitó, pero nunca su espíritu. Oculto tras una máscara, lideró a su ejército contra Saladino, el imponente sultán. Con apenas 16 años, Baldwin tomó la reliquia de la Vera Cruz, se arrodilló ante sus tropas y rogó a Dios por la victoria. Aprovechando la sorpresa y la velocidad de sus tropas, lanzó un ataque estratégico que derrotó al ejército musulmán, demostrando que la fe, el ingenio y la valentía podían superar cualquier adversidad. Años después, tras la muerte de Baldwin, Saladino conquistó Jerusalén. Sin embargo, su victoria no fue de odio, sino de compasión. Recordando las atrocidades de un siglo atrás, ofreció amnistía a los cristianos, ordenando a sus hombres que no derramaran sangre, enseñando que la verdadera grandeza reside en la misericordia. Ambos hombres, aunque en lados opuestos, vivieron y lucharon por su fe, dejando un legado que trasciende la guerra, la esperanza y la humanidad. ¿Conoces al hombre con el don de comer? Tarrare, un individuo nacido en Lyon en 1772, tenía un apetito tan voraz que haría temblar a cualquier buffet. Desde joven, devoraba comida como si no hubiera un mañana, llegando a tragarse un cuarto de buey en un día. Aunque uno esperaría verlo rodando, apenas pesaba 45 kilos. Su estómago, después de una comilona, se inflaba como un globo, pero cuando estaba vacío, su piel colgaba como si fuera un traje varias tallas más grande. Y el olor, ni hablar. Se decía que su pestilencia podía desmayar a alguien a 20 pasos. Después de ser expulsado de su casa, no es difícil imaginar por qué, se convirtió en un espectáculo ambulante, comiendo animales vivos para horrorizar al público. Durante la Revolución Francesa, lo utilizaron como espía, tragando documentos para pasarlos por las líneas enemigas. Pero las cosas no terminaron bien. Fue capturado, castigado brutalmente y luego liberado. Finalmente, murió en 1798, dejando una historia tan increíble que parecería sacada de una caricatura grotesca. ¿Conocías a la ninfómana hermana de Napoleón Bonaparte? Su deporte favorito era conquistar hombres sin importar clases sociales, mientras coleccionaba enfermedades venéreas.
Pauline Bonaparte, famosa por su belleza y desenfreno, vivió una vida marcada por escándalos. Desde joven, sedujo a quienes rodeaban a su hermano, ganándose una reputación de mujer incontrolable. Su primer matrimonio con el general Leclerc no detuvo sus aventuras. Tras enviudar en Haití, regresó a París para continuar su agitada vida. En su segundo matrimonio con el príncipe Camilo Borghese, siguió acumulando amantes mientras su esposo estaba ausente. Cuando esto llegó a oídos de Camilo, el príncipe decidió divorciarse tras consultar con Napoleón. Pauline era una mujer libre en un tiempo de estrictas normas, pero su estilo de vida le pasó factura. Su historia, llena de pasión, excesos y escándalos, terminó a los 44 años, dejando un legado tan controversial como fascinante.